Yo al graduarme del colegio comencé estudiando leyes aquí en El Salvador, pero me di cuenta que no era lo mío, no me sentí realizado estudiando leyes y yo escuchaba mucho de los problemas económicos, etcétera, y yo decía, bueno, quisiera conocer un poco más de esto, pero escuchaba también a otras personas que yo conocía que se habían ido a Estados Unidos o a otros países y yo dije, bueno, ¿por qué no aplicar? Pero claro, y este es un consejo que yo le doy a todos los jóvenes de El Salvador y del mundo, si estuvieran escuchando, a esforzarse desde pequeños, sí, a ser aplicados en los estudios desde pequeños. Yo no lo fui desde pequeño, lo fui hasta en la universidad. Entonces, con las notas que yo tenía, las calificaciones que yo tenía saliendo del colegio, posiblemente me aceptaban en alguna universidad, pero no me daban una beca. Y yo necesitaba una beca para irme a estudiar afuera, no solo ser aceptado en una universidad. Sí. Entonces, afortunadamente tengo una tía en Estados Unidos y yo me fui donde ella aplicando al mismo tiempo a no es una universidad, es un college, allá le llaman community college, que son universidades técnicas de menor rango, digamos que una universidad de 4 años, y mucho más barata, es decir, un precio equivalente a lo que puede costar una universidad en El Salvador. Entonces me fui y como estaba viviendo con mi tía, también esos costos pues no los estaba teniendo yo o mi familia. Para labrarme un buen perfil como estudiante, incrementar mi CUM, trabajar en otras cosas también, ingresar a la sociedad de honor de negocios, ingresar a la sociedad de honor de buenos estudiantes, incluso fui el tesorero del gobierno estudiantil de ese college en el año del 2011 al 2012 y luego apliqué ya a la universidad de la que me gradué y afortunadamente me dieron la beca que yo quería tener, que era alrededor del 80% de los costos, ya los tenía la universidad, es decir, no los iba a tener yo, la universidad me los iba a dar. Si bien tal vez no soy un escritor, yo todavía no lo soy, pero sí compongo música y estoy trabajando incluso de momento en un proyecto musical propio de composiciones mías que vengo componiendo desde el año 2012-2013, pero claro, solo las tenía estas composiciones, pero nunca producidas, nunca tampoco escritas enteramente en partitura, y ahorita estoy trabajando eso junto con un profesor, junto con un maestro de música de El Salvador, a quien yo admiro muchísimo, el profesor Kiko Arteaga. Un saludo para él también. Estamos trabajando en este proyecto porque es un legado que yo quiero dejar. Noticias en tiempo real. El presidente Nayib Bukele quedó sorprendido con la inteligencia y el talento del joven Rodrigo Ayala, ganándose la confianza para ser diputado y luego pasar a trabajar directamente al gobierno. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo también comentarles y contarles sobre mi historia. Ok, perfecto. Creo que vamos a entrar en materia directamente, Rodrigo, y quisiera hacerte una pregunta. Como Rodrigo Ayala, ¿cuál consideras que es tu mayor virtud? La mayor virtud, yo creería que es la serenidad. Claro, eso es algo muy difícil de lograr y no necesariamente todo el tiempo la puedo tener, pero es algo por lo que he trabajado también. Es decir, eso me ha ayudado también a lo largo de la vida a estar en situaciones en las cuales puedo recibir incluso insultos, pero la manera de poder manejar esas situaciones o esos momentos que para muchas personas podrían ser incómodos e incluso para mí podría resultar en incomodidad, pero poderlos manejar. Creo que esa es la mayor virtud y no me la doy nada más a mí, sino que se la agradezco a Dios porque creo que es algo que Él ha puesto en mí. Ok, mira, y perdón que te interrumpa, mencioné la parte de serenidad, pero va de la mano con algo que me llama la atención, que generalmente en las plenarias a veces se le ve como muy serio, y vos detrás de cámara le decías, pero Rodrigo, ¿es serio? Sí, pero nada que ver, nos dimos cuenta que no. No, sí soy serio cuando los temas son serios, es decir, si estamos trabajando en una ley de la República o estamos trabajando para apoyar a la economía de El Salvador, por supuesto que voy a ser serio porque la situación requiere la seriedad, pero seriedad no es igual a enojo, es seriedad, porque el momento lo amerita. Fuera del pleno, entonces, Rodrigo Ayala es una persona que no es seria. Claro, yo creo que a todos los seres humanos nos gusta disfrutar, nos gusta reírnos, nos gusta escuchar algún buen chiste o alguna situación que cause alegría, risa, etcétera, y creo que yo no soy ajeno a eso. Yo soy un ser humano también y por supuesto que me gusta
pasarla bien. Y ojo que el equipo nos contaba, su equipo nos contaba que era chistoso, que ¿Verdad era que buena sí? onda. Sí. Yo le digo que nos vamos a los penal quizás porque yo también soy chistosa. Bueno, hay que ponerlo a prueba entonces, a ver si... Ya, más adelante. Me llama la atención, Improvisando no sé, pero Ok. vamos a ver. pero sí a los chistes. Diputado, yo quisiera saber si de chiquito usted era de esta forma. ¿Era sereno o era un niño totalmente tranquilo, con una energía enorme? ¿Cómo era? ¿Cómo se recuerda? Yo creo que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la serenidad o cualquier otra virtud o cualidad que un ser humano tenga no necesariamente nació con eso, sino la vida lo tuvo o lo puso en situaciones que pudiera tener la oportunidad de construirse para ser de cierta manera. Entonces, cuando yo era pequeño, yo era bastante ansioso. Era, por ejemplo, curioso también, era muy cuestionador de todo. Es decir, hay una anécdota incluso con mis papás, que ambos fueron abogados. Sí. En una cena, yo tenía tal vez unos 5 años, 4 años, y yo les pregunté, bueno, ¿y los hijos le tenemos que hacer caso a los papás porque hay alguna ley o simplemente porque los papás quieren que le hagamos caso? O sea Y que ellos- desde chiquito ya traía. Y para ellos las se leyes. voltearon a ver y... Entonces Rodrigo era así como, Rodrigo, estate quieto, te voy a castigar. Papá, ¿cuál es la base legal de ese castigo? Y entonces en el momento sí me dijeron, a modo de broma por supuesto, sí hay ley y hay una cárcel de niños, me dijeron, entonces ya me quedé callado. Bueno, Digo, Mira, no, pero yo creo que no te quedaste con eso, fue como a investigar, cárcel de niños. Sí. no, en esa época no había Todavía celulares, no. pero digamos que en Ah, algún En los pero- libros, pero en los mira, libros. acabo de mencionar algo que me llama la atención. En esa época no habían celulares. Estamos Entonces, hablando de 1992. Rodrigo, ¿y entonces cuántos años tenés? Porque yo te calculo unos, por ahí, como unos 20. 25, Pero 26. más joven que yo. Pongámosle ahí. No, tengo 34. 34 años. 34. Así es. Ay, Ya Dios casi mío, ¿cuál es el 35. secreto? 35. La serenidad, no me Ay, no, ya perdí. Pero mira, Rodri, ¿cuál es de infancia unos que somos más tranquilos, más callados, inquietos, como tú lo mencionaste? Y eso pues, a eso viene mi pregunta. ¿Cuál es la travesura que, si te dicen ahorita de niño, Rodri, ¿cuál fue la travesura más salidita que hiciste, ya sea en el colegio o ya sea en tu casa? En el colegio o en mi casa, bueno, en el colegio, por ejemplo, o en el kinder, estaba en el kinder, y una travesura que realmente fue inconsciente, pero fue una travesura. Había un bolsón, morral, no sé exactamente qué era, pero había un hilo y yo solo podía ver el hilo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué será ese hilo? Y comencé a jalar el hilo, jalar. Cuando me di cuenta, era el morral de un compañero, el Y bolsón de un mochila, compañero. digo, el compañero. Y los cuadernos y las cosas que llevaba afuera y el morral deshecho. Y entonces, por supuesto, luego le obsequié un bolsón, porque fue inconsciente, es decir, no me di cuenta de eso. Pero lo disfrutaste ese momento. En el momento me distraje, fue estaba entretenido. claro, pero también aprendí algo bien importante y fue el hecho de no causarle daño a alguien más, claro. porque yo vi al niño le gustaba su bolsón y entonces él se puso a llorar y yo en el momento me sentí mal porque inconscientemente le hice un daño. O sea, al día siguiente o a los días siguientes le obsequié un bolsón. Okay. Yo tengo la percepción que sos un hombre aplicado para lo que haces, para el estudio. ¿Eras así de niño? No, de niño no era aplicado en el estudio. Y- Nada que ver, totalmente Y- distinto. Exacto, y les comento por qué. Por ejemplo, tenía una clase de matemática, por decirlo. Nos dejaban 20 ejercicios para aprender a sumar, por ejemplo, o a restar, cuando estábamos aprendiendo lo básico. Yo hacía 3, 4 y decía, bueno, ya aprendí, ¿para qué tengo que hacer los que quedan? Entonces no hacía los que quedan. Entonces al día siguiente salía mal en la tarea porque no lo había hecho. Y luego mis papás me regañaban y la respuesta era, bueno, pero yo ya aprendí a sumar. O sea, ¿Qué más Deme necesitas? un ejercicio ahorita, lo voy a poder hacer, y lo hacía y era simplemente, yo cuestionaba el por qué tener que hacer 20 más ejercicios cuando yo había aprendido con 4. Entonces de esa manera, digamos, no era tan aplicado. Sin embargo, en la universidad eso cambió. Sí, ameritaba aplicarse un poquito más. supongo. Claro, totalmente. Si no se iba a quedar con un bajito, no le va a pasar. Por supuesto. Fuera de cámara nos comentabas algo muy importante y yo creo que a todos nos sucede. La familia es muy importante. Tú mencionabas que cada miembro de tu familia
te ha enseñado algo que te ha servido para la vida. Así es. Contanos un poco sobre eso. Definitivamente, yo de mi papá puedo recordar que acaba de decir de paso ya falleció en el 2015, pero de él lo que tomo y lo que me quedó es la humildad, ser humilde con los demás, estar en contra de cualquier tipo o faceta de la prepotencia o de la soberbia, reconocer que todos los seres humanos valen por igual y que nosotros tenemos que tratarlos como tal, como nos gustaría a nosotros que nos trataran. De mi mamá, ella me enseñó el lenguaje del amor, ella me enseñó que la familia es lo primero y que no importa la condición en que se viva, siempre nosotros tenemos que estar por la familia y tenemos que velar por la familia. Creo también de que ella me enseñó todos los valores para ser un buen padre de familia, en mi caso, ella demostrándomelo siendo una excelente madre, entregada a la familia. Yo todavía no lo he podido aplicar porque no tengo hijos aún, pero es algo, tal vez el sueño más grande que yo tengo. Y lo voy a aplicar definitivamente, esa filosofía de vida, ese amor de entrega hacia la familia. Y de mi hermano, bueno... Hay una risa ahí de por medio, me llama la atención eso. No, es quizás de él puedo decir que aprendí que no importa cuánto se pueda conocer de un tema, siempre hay una persona que sabe más. Y con él he tenido yo en la vida quizás los mayores debates de ideas en general. Así que luego de eso llegar a una asamblea legislativa a debatir, después de debatir una vida entera con él, no es ningún reto. Rodrigo, ¿qué situación o qué persona te inspiró a ti a pensar en grande? Quizás en ese momento de niño no a ser diputado, pero ¿quién fue tu mayor inspiración en el hogar? ¿Fueron todos? ¿Fue tu madre? Yo creo que es el conjunto, y si yo lo pudiera recordar o tener como una memoria la más preciada de mi vida, tal vez es en mi infancia al inicio de la vida. Estamos hablando ya por 1989 al 94, 95. Que tenía mi familia entera, todavía no se habían separado mis papás y en ese capullo, por decirlo de alguna manera, pues surgían muchos sueños, muchas ideas, mucha alegría o mucha confianza, que también es algo bien importante que yo le agradezco a mis papás y a mi hermano también, el hecho que me labraron o me ayudaron a labrarme con una personalidad llena de confianza, que creo yo que es algo muy importante para cualquier ser humano. Y esto no solo viene por enseñanzas verbales, es decir, por una lección hablada, sino necesariamente también puede venir por el hecho de hacerme sentir importante o de hacer sentir importante a mi hermano, es decir, ¿cómo? Escuchándonos, oyendo nuestros cuestionamientos y de alguna manera tratándonos de orientar para tener la respuesta que nosotros buscábamos. Entonces, de alguna manera eso le da a cualquier niño un sentido de pertenencia, número uno, y un sentido de importancia. Claro, todo con medida, y hay que tener un balance. Por supuesto que los regaños venían siempre también acompañando, pero eso es lo que yo atesoro, y esa personalidad o ese conjunto de personalidades reunidas en una sola familia es la que yo agradezco y es la que a mí me, digamos, enseñó a valorar a los demás, valorarme a mí mismo y poder, como tú decías, Madeline, pensar en grande. Aunque no necesariamente sea la visión pensar en grande, pero al menos tener alguna idea de mejorar el entorno, de mejorar la ciudad, de mejorar la colonia, etc. Realmente cada entrevista hay algo que es bastante peculiar, hay algo que, que le añade un sazón. Tú tenías una pregunta muy importante para Rodrigo. Mira, yo vi que te quedaste con la duda de tantos diputados que vamos entrevistados. No, para nada. Son tantas preguntas, mejor dicho. Vaya. Quizás mi siguiente pregunta, diputado, va enfocada a sus sueños. Creo que, bueno, todos los que estamos aquí estamos llenos de sueños. Unos que quizás los hemos llegado a cumplir a corto plazo, otros que quizás son a largo plazo. Y desde mi perspectiva, veo que es un hombre que quizás está ya realizado, por donde yo lo veo y mi admiración completa. Pero yo escuché hace poco que al momento de tú cumplir tus sueños, te podés quedar como, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora qué viene? ¿Usted considera que ya cumplió todos sus sueños? No, definitivamente no. Yo creo, y ahorita que tú me mencionas esto, Madeline, yo recuerdo las palabras de un profesor que nos dijo una vez en una clase: para que un hombre se sienta realizado debe de haber cumplido 3 metas o 3 grandes sueños en la vida. Claro, estas son metáforas y ya voy a explicar por qué. Una es tener un hijo,
no necesariamente uno, pueden ser 4 o 5, pero tener ser un hijo padre, y ser decirlo padre, así. exactamente, plantar un árbol y escribir un libro. Ser padre, por supuesto, es el sueño número 1 que yo tengo, que aún no lo soy, pero es el sueño número 1 que yo tengo. 2, plantar un árbol es trabajar por el entorno, por el medio ambiente, el ecosistema, por el mundo. Y el tercero, escribir un libro, es un legado que nosotros dejamos a la humanidad. No necesariamente que yo sea escritor o que todos seamos escritores y todos tengamos que escribir un libro. Puede ser el buen trato con alguien, puede ser un valor como la humildad que le deja uno a alguien más en la vida. Es un legado que dejó en el mundo, al igual que el hijo, al igual que plantar un árbol. Entonces, en mi caso, ¿cómo lo veo yo? Bueno, lo de los hijos todavía no lo he cumplido, como mencionaba. El hecho de plantar un árbol, bueno, estoy trabajando por mi entorno, por mi país, por mi ciudad. Sigo labrando eso ahora como diputado. Y el tercero, si bien tal vez no soy un escritor, yo todavía no lo soy, pero sí compongo música. Y estoy trabajando incluso de momento en un proyecto musical propio de composiciones mías, que vengo componiendo desde el año 2012, 2013. Pero claro, solo las tenía estas composiciones, pero nunca producidas, nunca tampoco escritas enteramente en partitura. Y ahorita estoy trabajando eso junto con un profesor, junto con un maestro de música de El Salvador, a quien yo admiro muchísimo, el profesor Kiko Arteaga. Un saludo para él también. Estamos trabajando en este proyecto porque es un legado que yo quiero dejar. Okay. ¿Y cómo nace esa pasión o ese amor por la música, Rodrigo? Desde muy pequeño, creo que a todos nos encanta la música. El género puede variar, pero si algo podemos concluir todos los seres humanos es que nos gusta la música. Es muy extraño el ser humano que no le gusta la música para nada. Y si no le gusta la música, posiblemente le guste el silencio, que también el silencio es, muchos músicos lo dicen, la música simplemente es el corte entre diferentes silencios. O sea que a la vez el silencio podría ser considerado música para aquellos que no les gusta la parte sonora. Pero nace desde muy pequeño. Yo era dado a la música, siempre estaba pequeño, tenía un Walkman que una pariente había dejado aquí en El Salvador, un Walkman donde se metían los cassettes y uno escuchaba, no sé si Madeline, tú te vas a acordar. Sí, pero digamos que sí. Entonces yo me acuerdo de escuchar, quizás a los 3 años me ponía los audífonos y ahí me quedaba toda la tarde escuchando. Nunca mis padres dijeron que aprenda un instrumento, simplemente dijeron tal vez le gusta la música. Mi papá me ponía discos, me enseñaba discos grandes, estamos hablando, o en la radio me enseñaba ciertas canciones y me comentaba, mira, yo estaba en 9º grado cuando salió esta canción. Entonces fui agarrando amor por la música, más allá de solo escucharla, sino que interesarme en saber sobre los compositores, los productores, todo el trabajo que está detrás del artista. Y fue hasta quizás mis 12 años, 11, 12 años, que ya comencé a tocar piano. Y fue por un obsequio que me hizo mi papá, que fue un piano de hule literalmente. Es decir, era un juguete que se podía enrollar incluso, como que era tapete, se podía guardar de baterías y luego se tocaba. Bueno, en ese juguetito comencé a tocar ya algunas canciones, entonces dijeron, bueno, él trae para la música, no solo le gusta, sino que también puede tocar. ¿Pero eso empírico? ¿O? Empírico, o sea, a puro oído. Y luego de eso ya compré un teclado, ya digamos pequeño siempre, pero ya no tan de juguete. Y luego la vida siempre me ha llevado por caminos en los cuales he encontrado, aparte de maestros, también amigos que han ayudado a las diferentes causas. En este caso, un sacerdote me obsequió un piano de pared, ya mueble, viejo pero bueno. Y entonces en ese piano pues me quedé tocando ya, y luego a los años, ya bastante años en el futuro, mi abuela, que en paz descanse, le compró un piano a su mejor amiga, cuyo esposo ya había fallecido, y tenían un piano pequeño, pero ya un poquito más profesional, y ese es el piano que tengo hasta el día. Y en ese piano he compuesto el sinfín de canciones que tengo ahorita guardadas y que he escogido las mejores para producir un álbum. Es interesante lo que Rodri menciona. Al inicio hablabas del amor de familia, el amor por la música, pero hay otra etapa del amor también. Y veo tu sonrisa, claro, que queremos tocar. ¿Hay un amor de pareja? O nos mencionabas también que de pequeño había... Yo creo que a todos nos sucede. Hay alguien que siempre se enamora
de una maestra o de un maestro. Sí, de un maestro, una maestra, una vecina, una compañera, por ejemplo. Pero vos decís que hacías cartitas. Sí, yo hacía cartitas a compañeras, le entregaba cartas. Compañeras. Son las diferentes etapas en la vida. Obviamente en algún momento me gustaba una, en algún otro momento otra. Sí. E incluso a vecinas también le hice un par de cartitas. Cosas chistosas, por ejemplo, porque según yo, ellas iban a decir, un hombre me está escribiendo estas cartas, pero eran cartitas escritas por un niño de 6 años, y con dibujitos y colores y todo. Decía, ¿nunca pensaste ser cartero, Rodri? Cartera. Escritor, tal vez. No, pero no, hasta ahí. Pero sí, tuve bastantes, como dicen ahora, Madeline, tú no puedes ayudar, tal vez. Crushes en la vida. Ok, la palabra, fíjate que ya estamos... En la palabra de los centennials ocupan esa palabra, entonces yo me remito a quien conoce sobre eso. Ay, no, señor, pongámonos en línea, por favor, en el tema. Bueno, Rodri, tenemos un piano ahí atrás y quisiera saber qué significa para ti el piano. Una terapia. ¿Por qué? Definitivamente, porque cuando me siento enfrente del piano y comienzo a tocar, todo lo demás se me olvida. Puedo estar en un espacio que solo es mío, es decir, solo soy yo con la música o la música conmigo, y todo lo demás se queda atrás. Entonces cualquier estrés que yo pueda tener del trabajo o en la vida personal, etcétera, me sirve de terapia, sentarme en el piano y tocar. O sea que dentro de muy poco podemos esperar que Rodri pueda compartir con los salvadoreños. Claro que sí. Y muy todo poco, ese trabajo. Muy poco tiempo, dígase un año u 8 meses. Es decir, porque el tiempo de composición y de producción es tardado, es largo, porque hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchos ajustes también. Yo creo que cualquiera de las personas que nos está escuchando ahorita, ya sea que son cocineros, escritores, escultores, pintores, músicos, etcétera, diseñadores incluso, pueden saber de que uno cuando compone, pinta, elabora, cocina, etcétera, algo propio, siempre hay algo que uno dice, aquí le hace falta algo. O un mes más tarde dice, no, pero aquí le hacía falta mejor unos violines en esta sección o unos chelos en esta otra, y cambiémoslo. Entonces estar en todo eso hasta decidirnos con el productor, este es el producto final, toma tiempo. Ok. Bueno, dice que es un tiempo largo. Exacto. Y mencionando la palabra largo, yo había visto unas fotografías antes, Rodri, de tu cabellera, de tu cabello un poco más largo. Sí, ¿Qué pasó? Contanos un poquito más de eso, porque con Madre decíamos, sí, yo tenía esa duda también. Yo considero que todavía hay un poquito así como largo, pero me dice, no, nada que ver. Su historia. Su historia. Y nos Sus quedamos en logros. una pregunta en el bloque 2. Sí. Hablábamos sobre el cabello. ¿Tú tenías largo unos años atrás? Sí, así es. Lo ocupaba largo cuando estaba en la adolescencia, en el colegio, incluso fue motivo de muchos regaños también, de parte de profesores o de incluso subdirectores, de decirme, córtese el pelo, venga mañana con el pelo más corto, pero vuelvo al punto de los cuestionamientos y yo decía, bueno, pero con el pelo no se estudia, no se aprende, con el pelo es más. Y nosotros vemos en la historia, el pelo largo en algunas épocas de la humanidad fue considerado exactamente, no era sinónimo de vagancia, no era sinónimo de desorden. exactamente, no necesariamente. Pero bueno, obviamente tenía que cumplir las reglas y me cortaba el pelo, pero sí lo ocupé largo. Teníamos también algo que habíamos estado leyendo sobre tu vida, y sabemos que un tiempo viviste fuera de El Salvador. Así es. ¿Fue en Estados Unidos Sí, específicamente? fue en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo y por qué? 5 años. 5 años porque me fui a estudiar a Estados Unidos. Ah, interesante. Yo, al graduarme del colegio, comencé estudiando leyes aquí en El Salvador, pero me di cuenta que no era lo mío. No me sentí realizado estudiando leyes. Y yo escuchaba mucho de los problemas económicos, etcétera, y yo decía, bueno, quisiera conocer un poco más de esto. Pero escuchaba también a otras personas que yo conocía que se habían ido a Estados Unidos o a otros países, y yo dije, bueno, ¿por qué no aplicar? Pero claro, y este es un consejo que yo le doy a todos los jóvenes de El Salvador y del mundo, si estuvieran escuchando, a esforzarse desde pequeños, Sí. a ser aplicados en los estudios desde pequeños,
yo no lo fui desde pequeño, lo fui hasta en la universidad. Entonces, con las notas que yo tenía, las calificaciones que yo tenía saliendo del colegio, posiblemente me aceptaban en alguna universidad, pero no me daban una beca. Y yo necesitaba una beca para irme a estudiar afuera, no solo ser aceptado en una universidad. Sí. Entonces, afortunadamente tengo una tía en Estados Unidos y yo me fui donde ella aplicando al mismo tiempo a que no es una universidad, es un college, allá le llaman community college, que son universidades técnicas de menor rango, digamos que una universidad de 4 años, y mucho más barata, es decir, un precio equivalente a lo que puede costar una universidad en El Salvador. Entonces me fui y como estaba viviendo con mi tía, también esos costos pues no los estaba teniendo yo o mi familia. Para labrarme un buen perfil como estudiante, incrementar mi trabajar en otras cosas también, ingresar a la sociedad de honor de negocios, ingresar a la sociedad de honor de buenos estudiantes, incluso fui el tesorero del gobierno estudiantil de ese college en el año del 2011 al 2012 y luego apliqué ya a la universidad de la que me gradué y afortunadamente me dieron la beca que yo quería tener, que era alrededor del 80% de los costos, ya los tenía la universidad, es decir, no los iba a tener yo, la universidad me los iba a dar. Okay. Y esa fue la manera en que yo pude estudiar en el exterior, así que cualquier joven lo puede hacer sin tener que pasar por toda esa travesía que yo hice, sino de un solo aplicando a la universidad, con unas notas o con un currículum bueno desde el colegio para tener beca desde el primer año. Y finalmente me gradué de Economía y Ciencias Políticas. Ok, nos contabas que fue un tiempo de 5 años por allá. ¿Tuviste alguna experiencia laboral? ¿Te ganabas la vida ya de alguna forma? Sí, tuve diferentes experiencias laborales, tanto remuneradas como no remuneradas. Trabajé en la misma universidad en algunos eventos, atendiendo a las personas que llegaban a los eventos como protocolo, también llevando comida para las recepciones que podían tener. Recuerdo un concierto, por ejemplo, que hubo dentro de la universidad porque tenían la facultad de música y yo fui de las personas que estaban atendiendo a todos los invitados. De esa manera pues podía ganar un dinero extra. También daba clases de español, daba tutoría de español. Estamos hablando que es un país que la lengua es el inglés, entonces obviamente ellos, así como aquí queremos aprender inglés, ellos querían aprender español, algunas personas, y yo era tutor. Así como también di clases de piano, esas fueron menos, pero di clases de piano también a algunas personas y tenía un ingreso extra. Y también tuve oportunidad laboral sin ser pagada, pero que me llenó de mucho conocimiento porque fue dentro del programa de Ciencias Políticas de la universidad que teníamos que aplicar. Los estudiantes aplicaban para poder tener digamos como una prueba de trabajo, una pasantía, pero con exigencias reales, es decir, no una pasantía de solamente llegar a ordenar papeles, sino que era de trabajar, de poner el conocimiento en práctica. Y pude obtener en la alcaldía de la ciudad donde yo viví, que es Fort Worth, en Texas. Ahí trabajé con la alcaldesa Betsy Price, que ya no es alcaldesa, ahorita ya es una nueva alcaldesa millennial, por cierto, y por cierto la primera ciudad en Estados Unidos en comenzar a minar Bitcoin. Con esta nueva alcaldesa millennial que creo que tiene 36, 38 años. Pero yo pude trabajar en esa alcaldía con la anterior alcaldesa y dentro de todos los que aplicábamos a este programa, unos se fueron a trabajar con un congresista, otros, bueno, yo me fui a la alcaldía, otros se fueron a diferentes oficinas del estado de Texas. E iban a premiaron a el pasante destacado, es decir, al número 1 que quedara de todos los que habían hecho la pasantía ese año, y el número 1 fui yo. Entonces, aparte de ganar ese premio, también tuve la oportunidad de irme a trabajar con una senadora de Texas. O sea, cuando decimos senadores, uno piensa en el Congreso de Washington, D.C., pero no necesariamente, existen senados también por estados. Entonces yo trabajé con esta senadora de Texas que en la época que yo llegué a trabajar con ella corrió para ser la gobernadora del estado y no quedó, pero pude ver cómo se vivía una campaña. Tal vez no estuve tan involucrado en eso porque yo estaba más que todo en la oficina que todavía tenía ella de senadora, pero pude observar a todo el equipo cómo se movían, qué hacían, cómo trabajaban para llevar una campaña. Aprendí un poco de eso también de esa área, y luego pues esas fueron todas las experiencias laborales también, que no solo me dejaron ayuda para seguir manteniéndome y vivir mientras estaba becado allá, sino que también conocer y expandir mis conocimientos, no solo a través de los libros, sino que también a través de la práctica.
Ok, la intención de ir al extranjero a estudiar, especializarte en esto, ¿tú ya estabas pensando regresar a mi país? ¿Yo quiero participar en política? ¿O cuál era tu objetivo? En política no necesariamente, pero sí regresar a mi país, eso definitivamente. Yo quería irme para educarme, obtener conocimiento y luego venir a mi país a ponerlos en práctica. O sea, en mi mapa uno siempre puede hacer diferentes planes en la vida y como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Sí. Pero en este caso yo siempre quise volver a El Salvador. No era mi intención irme y quedarme a vivir en Estados Unidos. Era irme, estudiar, forjarme y luego volver a El Salvador. Entonces volví a El Salvador en el año 2015, que fue un año bastante duro porque perdí a uno de mis mejores amigos al inicio del año y al final del año perdí a mi papá. Fue un año bastante turbulento, pero todo en la vida es aprendizaje. No solamente dolor, el dolor trae también mucho conocimiento y expansión del espíritu mismo, si lo queremos ver así, del corazón, de la empatía, etc. Entendemos muchas cosas también a través de estas experiencias y comencé a emprender aquí en el país. Y no fue hasta después que no podría decir que yo llegué a la política, sino la política llegó a mí. Es decir, la oportunidad se presentó, ¿por qué lo digo así? Porque llegó un presidente a El Salvador que por primera vez en la vida le estaba dando apertura a jóvenes y no necesariamente a jóvenes como antes era porque es conocido de alguien o primo de alguien o pariente de alguien, sino abierto a jóvenes que quisieran aplicar para poder tener una plaza en el gobierno. Y yo apliqué como técnico, no como político. Es decir, yo apliqué con el título que tengo de economista, con la maestría también en negocios que tengo, que esa no la mencioné, y me olvidó mencionarla, la hice en línea en el año 2017 de una universidad en España. Entonces ya fue hasta el 2019 que yo apliqué al gobierno para una plaza técnica. Fui a las diferentes pruebas que había que hacer, a las diferentes entrevistas y tuve la oportunidad de quedar trabajando en el Ministerio de Gobernación. Ahí trabajé hasta que vino la pandemia y luego surgió la oportunidad de involucrarme más y obviamente en ese punto ya había yo visto otras realidades de El Salvador, ya había conocido las entrañas del interior del país, ya había conocido la territorialidad que puede existir en El Salvador en cuanto a condiciones, no solo el territorio como tal, sino que las condiciones en que se viven, para darme cuenta también que el problema estaba en la Asamblea, que la Asamblea estaba bloqueando un sinfín de planes que el gobierno central tenía y el presidente tenía para mejorar la condición de vida de las personas en El Salvador. Y un entrevistador me decía, y hago este comentario breve, uno de los entrevistadores tradicionales me decía, bueno, pero ¿y por qué estás en campaña? ¿Por qué estás aspirando a la Asamblea si la Asamblea está tan mal calificada? Yo le decía, es que por eso mismo estoy aplicando ahí, para ir a limpiar y cambiar todo eso. Es decir, si un lugar está bien, no hay necesidad de llegar a componer algo. Hay necesidad de llegar a componer algo cuando algo está mal. Entonces, por eso también surgió de mi parte el interés de involucrarme más allá de una plaza técnica, más allá de los conocimientos técnicos, también involucrarme en la toma de decisiones, que ya es la parte política. Fíjate que hay dos cosas muy interesantes que mencionas. Primero, lo que quiero destacar es la parte que tú te vas a Estados Unidos, te especializas, pero tú ya tenías en mente regresar al país para poder seguir aportando. Eso realmente es un amor por el país y creo que quizás esa fue la base para luego continuar en la parte de la política. Y segundo, fuera de cámara mencionábamos algo que me causó un poco de gracia y vino el comentario. A veces se cree que, claro, se llega a ser diputado, hay que estar serio, a veces hay que hacer leyes, porque realmente esas leyes son para transformar y beneficiar vidas de salvadoreños en este caso. Pero te comentaba algo, Rodrigo, y eso viene de la mano con la juventud, con esa nueva asamblea. Obviamente no podemos quitar esa parte que somos. Rodrigo, que se divierte también fuera. Rodrigo también, que se ríe, que crea música, que le gusta conocer cosas nuevas. Y eso viene a formar parte de un cambio en la política. Así es. Porque así como tú estás ahora como diputado, dentro de la nueva asamblea y los 56 diputados, hay doctores, hay atletas, y todo eso parte de un conjunto con un mismo objetivo, Rodrigo. Así es. Y eso fue parte de la motivación que te dio. Exactamente, poder ver esta apertura para la juventud,
E incluso pudimos ver de partidos tradicionales que ese era un punto de señalamiento, es decir, decían, no, si puro jovencito va, subestimando, por supuesto, a la juventud como siempre. Yo recuerdo que de los primeros ataques, si lo podemos llamar así, que yo tuve dentro de la legislatura, fue una foto y habían preguntado, ¿y tendrá DUI? Y obviamente en el momento yo me reía y yo digo, bueno, a la larga esto es un halago, es decir, obviamente la mayoría parte de las personas quiere permanecer viéndose joven, pues, o sea, no creo yo alguien que diría, uy, me insultó porque me veo joven. Claro, de donde había nacido esta frase, por supuesto la persona quería atacar, pero porque están acostumbrados a tener una mentalidad que todos tienen que ser personas mayores. Y en el mundo hay personas sabias, inteligentes, innovadoras, frescas de mente, con espíritu joven, y no necesariamente va correlacionado a la edad. Podemos ver personas con todas estas cualidades teniendo 80 años, teniendo 70 años. Y podemos ver por otro lado personas con mentalidad muy anticuada, muy retrógrada, jóvenes de edad, de años. Entonces, esto me lleva también a una pregunta que me hacían hace poco y me decían, ¿no te da miedo ser tan joven para el cargo que tenés? Entonces yo decía, miren, o sea, podría dar miedo por otras cosas, pero no, es decir, a una persona una oportunidad de trabajo, una oportunidad, ya sea no necesariamente en política, sino en una empresa o un reto que la vida le presente, podría dar miedo por otras cosas, pero por lo último que debe de dar miedo es por la edad. Es decir, la edad es un número nada más. Si nosotros nos limitamos desde antes, solo porque yo digo, uy, no, soy muy joven, entonces yo me estoy limitando a intentar algo que posiblemente haga un mejor desempeño que alguien de 80 años. Pero yo me estoy limitando por sucumbir ante un miedo irreal, ante un miedo infundado de decir la juventud no puede, cuando la juventud en un sinfín de ocasiones ha demostrado que ha podido y que ha podido incluso mejor. Como digo, la edad no está atada a ninguna cualidad, eso lo tiene cada persona. Entonces, por ende, no se puede decir que un joven, por ser joven, no puede o está imposibilitado a llevar a cabo una tarea de una manera excelente. Okay. Diputado, cumple, digamos, el sueño de llegar a ser diputado. ¿Cuál era el objetivo? El primero que usted llevaba en mente y decir, yo cuando llegue, yo quiero hacer esto por la población. Puedo pensar en dos. Uno, la parte humana. ¿En qué sentido? Una de las grandes cosas que yo escuchaba durante la campaña, que hago así porque hice un recorrido por mercados, comunidades, colonias, etcétera, era usted solo viene en campaña, usted solo va a venir en campaña, una vez llegue me va a olvidar. Yo me acuerdo puntualmente, y si está viendo esta entrevista, pues ya pronto voy a volver a ir. Estaba en el mercado Ex Cuartel y una señora me decía, no, usted no va a volver a venir, usted ahorita solo quiere el voto y si llega a quedar, no va a volver. Quedé, entré a la asamblea y volví. He ido como 2 veces y la señora siempre me dice, usted no me mintió, usted volvió, usted aquí está. Entonces, cambiar eso es algo por lo cual yo quería ser político, por lo cual yo me decidí a lanzarme a la política, para decir quiero ser diferente a lo que han sido en el pasado todos los demás. Sí. Es decir, todas las quejas que son tan sencillas como escuchar a una persona, tener la empatía y humildad suficiente para escuchar y entender que las necesidades de la otra persona valen tanto como las mías, y si está en mis manos poder resolverle un problema que tiene de vida incluso, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no voy a sudar esa gota extra de sudor? ¿Por qué no voy a poner esa hora extra de trabajo para solventar un problema que tiene una persona, ya no se diga una familia o una comunidad o un municipio o un departamento o un país? Entonces, no me cabe a mí cómo podían existir personas que no tuvieran esa hora extra o esa gota de sudor extra. Y yo quise llegar a ser parte del equipo que cambió esa manera de trabajar. Okay. Y lastimosamente, quizás nosotros teníamos un referente a lo largo de la historia de El Salvador en la política. Se me olvidó la segunda, digo la parte humana, cierto, lo siento. Perdón por interrumpirte. La segunda era ya el trabajo legislativo. Okay. Es decir, porque nosotros escuchamos, yo creo que no somos ajenos al comentario usual que se hace dentro de la asamblea y es, aquí no se debate. Aquí no se tienen debates. Yo me pregunto, ¿y quién vio alguna vez algún debate científico, profundo, intelectual en el pasado? Si imagínense que la referencia de debate es decir que los churritos son sanos,
Ese no es un debate que lo tenían antes en la Asamblea Legislativa anterior. Entonces, si nosotros decimos aquí no se debate y antes se debatía, no sé qué asamblea veían, porque antes nunca hubo un debate científico, intelectual, profundizando en algún tema en específico, técnico. Ahora sí, yo lo puedo ver y puedo hablar con propiedad desde mi comisión, la comisión que presido, que es la Comisión de Economía. Llegan los proyectos y estamos viendo, dialogando, hablando, sí, pero esto puede afectar a este sector, sí, pero esto a este otro, a ver cómo concluimos en el mejor proyecto posible. Eso es algo que yo también quería llegar a cambiar, que los debates no se centraran en egos políticos o no se centraran en algún tipo de pasionismo, sino en materia técnica, en economía, por ejemplo, que es algo tan técnico y es algo que gracias a Dios pues he logrado hacer, y también no solo es cosa mía, son mis compañeros de bancada también y específicamente mis compañeros de la comisión. Ok, y encaminado a eso iba mi comentario, abonado a lo que tú decís. Nosotros a lo largo de la historia de El Salvador teníamos un referente en política donde creíamos que esa era política. Exacto. Lastimosamente, que ahora se está cambiando, que en un periodo tan corto, porque ha sido un periodo, se han reformado leyes, se han hecho cambios en el país que realmente están beneficiando a los salvadoreños. Y que puedan decir, son los jóvenes con poca experiencia en teoría, pero que esos jóvenes son los que están haciendo el cambio ahora. Y es que esa frase es clave, creo yo, en este ámbito. Porque uno también de los señalamientos que hacían era, estos jóvenes no tienen experiencia política, así es que eso es lo mejor que pudo suceder. Es decir, si nosotros hubiéramos tenido experiencia política, quiere decir que solo había un camino de donde la hubiéramos obtenido, y era con los partidos políticos anteriores. Es decir, que si yo hubiera tenido experiencia de ser diputado, es porque tuve que haber sido diputado del FMLN o de Arena o del PDC o del PC, etcétera, cualquier partido. Y cuando digo PDC no pienso en el actual diputado, sino en el diputado que estaba anteriormente del PDC, que se oponía a todo. Entonces, lo mejor que pudo suceder es llevar un grupo de diputados jóvenes, frescos, que no tuvieran ningún tipo de experiencia política, para no llegar a manchar la nueva legislatura con mañas, como lo mencionan, del pasado. Okay. Ya, lastimosamente, diputado, hemos llegado al final de la entrevista. Nosotros le agradecemos el que usted nos haya entregado su tiempo para abrirse, contarnos de su infancia, de su colegio, de sus papás, de sus travesuras. De verdad que es el objetivo de Perfiles, conocer esta parte que casi nadie mira o que casi nadie conoce. Estamos muy agradecidos con usted, mi mayor admiración, de verdad. Y nada, esperamos seguirnos viendo tal vez en un futuro en otro Perfiles. Con mucho gusto. Pero mira, y perdón que los interrumpa a ambos, pero falta algo, madre. Tenemos que irnos atrás. Sí. Sería vamos a pecado quedar. si no. ¿Verdad? Sí. Por favor, Rodrigo, no nos vamos a despedir, realmente tú vas a despedir el programa interpretando y tocando un poco el piano. ¿Sí? Con gusto. ¿Se puede? Claro. Por favor.